Bienvenidos a Ventana Education, mi nombre es Mariano Brun. El tema que vamos a desarrollar esta semana en la lección de la semana se trata sobre el índice de servicios públicos Dow Jones, mejor conocido en inglés como el índice de utilidades o el Dow Jones Utilities. Es un índice compuesto por empresas que brindan servicios que comprenden elementos como el gas, el agua, la electricidad, la energía, por enumerar algunos. Este sector o este índice fue creado en 1929 y actualmente está compuesto por 15 de las compañías más importantes del sector de servicios públicos de la economía estadounidense. Estas compañías están agrupadas, yo diría, que en uno de los pilares del sistema financiero de los Estados Unidos, llamado el índice de utilidades. En sus inicios, estas empresas de servicios públicos fueron reguladas por el gobierno y en la actualidad varias de estas compañías han pasado a ser parte del sector privado. Antes de comenzar la clase, los invito muy brevemente a leer los términos de uso y entender de que todas prácticas o explicaciones que brinde el instructor en esta clase o en este video se proporciona con fines educativos solamente. Ahora vamos a pasar a observar las gráficas del índice de utilidades y lo vamos a comparar con el índice primario de la economía de los Estados Unidos llamado el índice Dow Jones Industrials. Observaremos los últimos 20 años de la trayectoria de la economía de los Estados Unidos y compararemos el comportamiento del sector de utilidades con respecto a los movimientos que ha generado la economía en general. Y también, antes de comenzar, vamos a hacer una breve descripción de cómo funciona el índice de utilidades y qué importante que es para el inversor moderno conocer ciertos conceptos antes de pensar en invertir en el mercado de valores. Tal como usted lo está observando en su pantalla, en la parte superior estamos analizando este instrumento llamado el Dow Jones Utilities o el sector de servicios públicos del índice Dow Jones. Y en la parte inferior estamos analizando el Dow Jones Industrials, que es uno de los índices primarios de la economía de los Estados Unidos y del mundo. Antes de comenzar a analizar las gráficas, vamos a hacer una breve descripción de cómo es el modelo de trabajo o el modelo de negociación o de negocio que aplican las empresas en este sector de servicios públicos. Consideremos que, tal como recién lo mencionábamos, este sector abarca a muchas empresas que brindan un servicio necesario en toda infraestructura, en la infraestructura de un país. Por lo tanto, deben de funcionar de una manera dentro de un sistema que brinde realmente un excelente servicio, no un buen servicio. No alcanza con un buen servicio en estos días. Deben de brindar un excelente servicio. Para poder brindar un excelente servicio necesitan una buena infraestructura y necesitan dinero para poder desarrollar sus gestiones. Por lo tanto, en el sector de servicios públicos, las empresas por lo general producen dividendos llamativos en comparación con otros sectores de la economía, lo cual despierta un interés muy particular de parte del inversor moderno. La modalidad de gestión en el sector de servicios públicos, o el sector
utilidades, si usted lo quiere llamar de esa manera, no hay inconvenientes. La modalidad de gestión en este sector es trabajar con capital prestado. Básicamente ese es el modelo de negocio que ellos aplican. Ellos en cierto periodo de tiempo adquieren sus compromisos y devuelven los préstamos con sus respectivos intereses. Pero observemos que este modelo de negociación tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Porque así como es una buena, sería una ventaja, llamaríamos, lo llamaríamos de esa manera, poder trabajar con el capital de otra persona, se adquiere un compromiso y se le paga los intereses, pero la desventaja proviene cuando este tipo de manejo o gestión hace que las acciones o los stocks del índice de servicios públicos sean muy sensibles con respecto a la variación o a los cambios de dirección en las tasas de interés. Recuerden que cuando los mercados se contraen o generan sus movimientos o sus correcciones, como ocurrieron en estos periodos, y observamos las correcciones, lo primero que la Reserva Federal de Estados Unidos hace es atacar directamente a las tasas de interés. Tratan de bajar las tasas de interés para contrarrestar un problema en la inflación dentro de la economía. Es ahí, justo en ese punto, donde el índice de utilidades cumple un rol muy importante en la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando los intereses bajan, la economía idealmente recibe una contracción, los mercados se contraen, la Reserva Federal realiza sus ajustes, porque ellos conocen la liquidez que existe en el sistema, y es aquí donde estas empresas aprovechan para recibir sus préstamos con un interés relativamente bajo. Y ellos comienzan a buscar la manera de crecer en su infraestructura y realizar todas las reparaciones que toda empresa de servicios públicos de un país necesita hacer periódicamente. Vamos a observar ciertos comportamientos que podemos darnos cuenta o ciertas diferencias que existen en el comportamiento de el índice Dow Jones desde el periodo del año 1997 hasta el 2000. El índice Dow Jones estuvo en crecimiento. Cuando hablamos de que estuvo en crecimiento es porque en general los niveles de precios se desplazaron en un movimiento ascendente. Ahora, observemos cómo entre el año 1997 hasta el año 2000, el índice de utilidades también estuvo en crecimiento. Comparando la gráfica que usted observa en la parte superior con respecto al comportamiento de la gráfica que representa al índice Dow Jones, que tenemos en la parte inferior de color gris, existen ciertas diferencias. Entre el año 2000 al 2001, el índice Dow Jones realizó lo que nosotros llamamos en análisis técnico la formación de un triángulo simétrico.
Mientras los precios comenzaron a través del tiempo a contraerse o agruparse o conglomerarse en esa zona dentro del triángulo, observen que pasaron como 8 meses para que esa formación se pudiera crear en el índice. Resulta que, ¿qué fue lo que hizo el índice de utilidades? Observe que el índice de utilidades continuó creciendo. Mientras el Dow Jones se contraía, existía una contracción, es decir, no subía, los precios del índice no subían ni tampoco bajaban, sino que estaban allí esperando que algo se desarrollara dentro de la economía, y ocurrieron varios hechos, ya los hemos repasado en las clases anteriores, aquellos tales como lo que ocurrió el 9/11 en Estados Unidos, o cuando la burbuja tecnológica explotó. Varios hechos ocurrieron para que la confianza se retirara de los mercados y comenzara un mercado bajista, que es muy normal luego de una época de crecimiento en las economías. Resulta que yo quisiera describir muy brevemente este aspecto. En el año 2003, cuando ya el movimiento descendente o la contracción en el mercado se realizó, es aquí donde estamos marcando, yo quisiera que usted compare, o juntos comparemos, el comportamiento del índice de utilidades con respecto al comportamiento de la economía de los Estados Unidos. Recuerden lo que recién estábamos dialogando. Cuando las economías se contraen, la Reserva Federal trata de frenar la inflación, y uno de los puntos que ellos hacen es bajar las tasas de interés. Cuando las tasas de interés están bajas, las empresas de servicios públicos en general tratan de adquirir préstamos para poder desarrollar su infraestructura. Veamos si las gráficas de precios nos indican si esta teoría, hablamos de teoría porque para poder comprobar todos estos hechos debemos tener acceso a los documentos. Y nosotros somos analistas técnicos y utilizamos las gráficas de precios para evaluar si las razones fundamentalistas, que básicamente son las causas que permiten que ciertos movimientos se puedan crear en los precios, ya sea de un índice o cualquier instrumento que nosotros estemos analizando, y el análisis técnico nos permite ver si estas causas fueron realmente reales y tuvieron un efecto positivo, o tal vez fueron reales pero no tuvieron el efecto que el individuo que utiliza el análisis fundamentalista, por lo general, llega allí esa divergencia que dice, bueno, esta es una buena compañía, tiene diferentes razones para poder determinar, uno, de que el movimiento en los precios debería de ser una tendencia alcista, y sin embargo no lo son. Entonces es allí donde los inversores entran en cierta área de conflicto. Nosotros, al utilizar análisis técnico, vamos a evaluar si realmente esta teoría que estamos aplicando sobre el manejo o la gestión en el sector de servicios públicos, al momento de que las tasas de interés están bajas, son reales o no, o fueron reales en este periodo de tiempo entre el 2003 hasta la fecha, el 2012. Observemos claramente que una gráfica de precios se lee de izquierda a derecha,
Y yo voy a marcar con flechas negras la trayectoria del índice Dow Jones entre el año 2003 y el 2004. Observamos que tenemos un crecimiento en el índice, observemos que en la gráfica del índice de utilidades también tuvimos un crecimiento. A todo esto, entre el periodo de tiempo que vamos a observar aquí, entre el año 2004 al 2006 aproximadamente, la economía de Estados Unidos comenzó a comportarse de una manera lateral. Tuvimos una estabilización en la economía, es algo que realmente es productivo, porque allí cuando los índices se estabilizan es porque le están dando tiempo a la economía, y cuando hablamos de la economía estamos hablando del conjunto de todas las industrias que componen a una economía, que se agrupen, se organicen y puedan todas en general, digamos, encontrar un punto en el cual puedan todas juntas comenzar a moverse en una etapa de crecimiento e impulsar la economía en general hacia un movimiento alcista. En este caso, es algo curioso lo que vamos a observar, porque mientras la economía, cuando hablamos de la economía estamos hablando del comportamiento del índice primario llamado Dow Jones Industrials, mientras él se comportó de una manera lateral durante 3 años, se estabilizaron los precios. Yo quisiera que usted observe qué fue lo que ocurrió con el índice de utilidades. El índice de utilidades no paró de crecer. El índice de utilidades podríamos determinar que fue el índice líder en este movimiento alcista que, o en esta época de crecimiento entre el año 2003 y el año 2007, fue uno de los índices líderes que impulsaron a que la economía de los Estados Unidos entrara en una etapa de crecimiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos permite hablar con tanta seguridad de que el índice realmente fue líder con respecto a la economía? Es que esto es algo muy simple y lleva un tiempo poder usted como inversor poder interpretar lo que le voy a explicar. Observe que el dinero tiene 3 direcciones. Yo voy a ser muy breve en la explicación, pero el dinero en sí tiene tres direcciones y lo hemos hablado en diferentes clases hasta el momento. Bueno, nos basamos en este principio. O el dinero se mueve. Cuando hablamos del dinero, hablamos del precio. O el dinero se mueve en dirección alcista, o el dinero se mueve en dirección a la baja, o el dinero se mueve en dirección lateral. Efectivamente, en estos 3 años, el dinero en general, en la economía de los Estados Unidos, se movió en dirección lateral. Hay excepciones, y esas excepciones nosotros las podemos ver a través de las gráficas de precios. ¿Cuál es esa excepción? Esa excepción se llama el índice de utilidades, que tuvo la oportunidad de comportarse lateralmente como se comportó la economía y estabilizarse. Sin embargo, el índice de utilidades decidió tomar su propio rumbo y comenzar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Algo muy importante que todo inversor debe observar antes de realizar sus inversiones. Vamos a ver si este crecimiento fue realmente un crecimiento sólido dentro del sector.
observemos el comportamiento del mercado entre el año finales del 2007 hasta finales del 2008. Yo creo que todos recuerdan el colapso financiero en los Estados Unidos, llevando al índice primario a buscar refugio en su área de piso. Y estos temas los venimos tocando o venimos trabajando cada uno de ellos en las diferentes clases que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, observemos que el nivel de piso en el índice de utilidades está en esta área. Y la caída o la corrección o la contracción que recibió el índice de utilidades no fue tan profunda como sí ocurrió en el índice primario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los escapes, sí, podríamos llamarlos como los escapes de dinero dentro del sector de utilidades, no fueron tan profundos como si fueron en la economía en general, porque la gráfica de color gris representa a la economía en general, representa al índice Dow Jones. Estamos observando en la gráfica superior un índice con su propia personalidad, un índice que es uno de los pilares de la economía de los Estados Unidos, que se rehusó a estabilizarse entre el periodo de tiempo del 2004 al 2006 y comenzó a crecer. Se rehusó a caer abruptamente como sí cayeron la mayoría de los sectores de la economía de los Estados Unidos, y se rehusó a ser uno de los sectores que colapsaron, sino que tuvo una corrección o una contracción en el precio de aproximadamente, podríamos decir, más o menos un 50%, entre un 40 y un 50% de su periodo de crecimiento, para luego continuar en su tendencia alcista. Por supuesto, esta tendencia tiene otro comportamiento, y todas estas enseñanzas y maneras de poder analizar las gráficas las vamos a ir trabajando periódicamente en nuestras clases. Los invito a que vuelvan nuevamente a escuchar este video o esta clase y analicen cada sección y los comportamientos para que usted conozca y comience a adquirir una mentalidad de operador de bolsa. No es solamente lo que nos cuentan en la televisión. Lo más productivo al momento de tomar nuestras decisiones, de invertir nuestro dinero en los mercados, sino que cada decisión monetaria necesita un plan de negociación, y yo creo que cuando usted escuche este video nuevamente, algunos puntos van a comenzar a formarse en su mentalidad como negociador. Los invitamos la próxima semana a participar de una nueva clase sobre la lección de la semana, y continuaremos analizando al índice de Dow Jones y sus componentes. Si desea contactarnos, se puede dirigir a nuestra página de internet, www.vantana.net, o puede consultarnos en nuestra línea gratuita. Muy pronto tendremos clases disponibles los días viernes, 8:30 de la noche, hora de New York, donde
estaremos tratando todos estos tipos de, eh, de lecciones y la idea es que nuestra gente conozca cómo funciona el mercado de valores, tengan acceso, realicen sus preguntas y con mucho gusto estaremos ayudándolos. Muchas gracias por todo y los veo en la próxima clase.